Continuamos con la charla de hoy. Seguimos con nuestro libro de El juego del ángel. Continuamos. Incluso de lejos tenían ese aspecto inconfundible de las malas noticias. La brasa de un cigarrillo en el azul de la noche, siluetas apoyadas contra el negro de los muros y volutas de vapor en el aliento de tres figuras custodiando el portal de la casa de la torre. El inspector Víctor Grandes, en compañía de sus dos oficiales de presa, Marcos y Gastelo, en comité de bienvenida. No costaba imaginar que ya habían encontrado el cuerpo de Alicia Marlaska en el fondo de la piscina de su casa en Sarria, y que mi cotización en la lista negra había subido varios enteros. Tan pronto los avisté, me detuve y me fundí en las sombras de la calle. Los observé unos instantes, asegurándome de que no habían reparado en mi presencia a apenas una cincuentena de metros. Distinguí el perfil de Grandes al aliento del farol que pendía de la fachada. Retrocedí lentamente al amparo de la oscuridad que inundaba las calles y me colé en el primer callejón, perdiéndome en la madeja de pasajes y arcos de la ribera. 10 minutos más tarde llegaba a las puertas de la estación de Francia. Las taquillas ya estaban cerradas, pero aún podían verse varios trenes alineados en los andenes bajo la gran bóveda de cristal y acero. Consulté el tablón de horarios y comprobé que, tal como había temido, no había salidas previstas hasta el día siguiente. No podía arriesgarme a volver a casa y tropezarme con Grandes y compañía. Algo me decía que esta vez aquella visita a comisaría sería a pensión completa y que ni los buenos oficios del abogado Valera conseguirían sacarme tan fácilmente como la vez anterior. Decidí pasar la noche en un hotel de medio pelo que había frente al edificio de la Bolsa, en la Plaza Palacio, donde la leyenda contaba que malvivían algunos cadáveres en vida de antiguos especuladores a los que la codicia y la aritmética de andar por casa les habían explotado en la cara. Elegí semejante antro porque supuse que ahí no iba a venir a buscarme ni la parca. Me registré con el nombre de Antonio Miranda y pagué por adelantado. El conserje, un individuo con aspecto de molusco que parecía incrustado en la garita que hacía las veces de recepción y tienda de souvenirs, me tendió la llave, una pastilla de jabón marca El Cid Campeador que apestaba a lejía y que me pareció usada, y me informó de que si me apetecía compañía femenina me podía enviar a una fámula apodada La Tuerta tan pronto regresara de una consulta a domicilio. Le dejará usted nuevo, aseguró. Decliné el ofrecimiento, alegando un principio de lumbago, y enfilé las escaleras deseándole buenas noches. La habitación tenía el aspecto y el tamaño de un sarcófago. Un simple vistazo me persuadió de tenderme vestido encima del camastro, en vez de meterme entre las sábanas, y con la fraternizar con lo que hubiera prendido en ellas. Me tapé con una manta deshilachada que encontré en el armario y que, puestos a oler, al menos olía a naftalina.
y apagué la luz, intentando imaginar que me encontraba en la clase de suite que alguien con 100,000 francos en el banco podía permitirse. Apenas conseguí pegar ojo. Dejé el hotel a media mañana y me dirigí hacia la estación. Compré un billete de primera clase con la esperanza de dormir en el tren todo lo que no había podido en aquel antro, y viendo que disponía todavía de 20 minutos antes de la salida, me dirigí a la hilera de cabinas con los teléfonos públicos. Di al operador el número que Ricardo Salvador me había ofrecido, el de sus vecinos de abajo. Quisiera hablar con Emilio, por favor. Al aparato. Mi nombre es David Martín. Soy amigo del señor Ricardo Salvador. Me dijo que podía llamar a este número en caso de urgencia. A ver, ¿puede esperar un momento que le avisamos? Miré el reloj de la estación. Sí, espero, gracias. Transcurrieron más de los 3 minutos hasta que oí pasos aproximándose y la voz de Ricardo Salvador me llenó de tranquilidad. Martín, ¿está usted bien? Sí, gracias a Dios. Leí en el diario lo de Robles y me tenía usted muy preocupado. ¿Dónde está? Señor Salvador, ahora no tengo mucho tiempo. Tengo que ausentarme de la ciudad. ¿Seguro que está bien? Sí. Escúcheme. Alicia Marlaska ha muerto. La viuda. Muerta. Un largo silencio. Me pareció que Salvador sollozaba y me maldije por haberle dado la noticia con tan poca delicadeza. ¿Sigue ahí? Sí. Le llamo para advertirle de que tenga usted mucho cuidado. Irene Sabino está viva y me ha estado siguiendo. Hay alguien con ella. Creo que es Jaco. Jaco Corbera. No estoy seguro de que sea él. Creo que ya sabe que estoy tras su pista y están intentando silenciar a todos aquellos que han ido hablando conmigo. Me parece que tenía usted razón. Pero, ¿por qué iba a volver Jaco ahora?, preguntó Salvador. No tiene sentido. No lo sé. Ahora tengo que irme. Solo quería prevenir. Por mí, no se preocupe. Si este hijo de puta viene a visitarme, estaré preparado. Llevo 25 años esperando. El jefe de la estación anunció la salida del tren con el silbato. No se fíe de nadie, me oye. Le llamaré tan pronto regrese a la ciudad. Gracias por llamar, Martín. Tenga mucho cuidado. El tren empezaba a deslizarse por el andén cuando me refugié en mi compartimiento y me dejé caer en el asiento. Me abandoné al tibio aliento de la calefacción y el suave traqueteo. Dejamos atrás la ciudad atravesando el bosque de factorías y chimeneas que la rodeaba y escapando al sudario de luz escarlata que la cubría. Lentamente la tierra baldía de hangares y trenes abandonados en vía muerta se fue diluyendo en un plano infinito de campos y colinas coronados por caserones y atalayas, bosques y ríos. Carromatos y aldeas asomaban entre bancos de niebla. Pequeñas estaciones pasaban de largo mientras campanarios y masías dibujaban espejismos en la distancia. En algún momento del trayecto me quedé dormido y cuando desperté el paisaje había cambiado completamente. Cruzábamos valles escarpados y riscos de piedra que se alzaban entre lagos y arroyos. El tren bordeaba grandes bosques que escalaban las laderas de montañas que se aparecían infinitas. Al rato, la madeja de montes y túneles cortados en la piedra se resolvió en un gran valle abierto,
de llanuras infinitas donde manadas de caballos salvajes corrían sobre la nieve y pequeñas aldeas de casas de piedra se distinguían en la distancia. Los picos del Pirineo se alzaban a otro lado, las laderas nevadas encendidas en el ámbar del crepúsculo. Al frente, un amasijo de casas y edificios se arremolinaban sobre una colina. El revisor se asomó en el compartimiento y me sonrió. Próxima parada, Puigcerdá, anunció. El tren se detuvo exhalando una tormenta de vapor que inundó el andén. Me apié y me vi envuelto en aquella niebla que olía a electricidad. Al poco oí la campana del jefe de estación y escuché el tren emprender la marcha de nuevo. Lentamente, mientras los vagones desfilaban sobre las vías, el contorno de la estación fue emergiendo como un espejismo a mi alrededor. Estaba solo en el andén. Una fina cortina de nieve en polvo caía con infinita lentitud. Un sol rojizo asomaba al oeste bajo la bóveda de nubes y teñía la nieve como pequeñas brasas encendidas. Me aproximé a la oficina del jefe de estación. Golpeé en el cristal y alzó la vista. Abrió la puerta y me dedicó una mirada de desinterés. ¿Podría indicarme cómo encontrar un lugar llamado Villa San Antonio? El jefe de estación enarcó una ceja. ¿El sanatorio? Creo que sí. El jefe de estación adoptó ese aire meditabundo de quien calibra cómo ofrecer indicaciones y direcciones a los forasteros, y tras repasar su catálogo de gestos y muecas, me ofreció el siguiente croquis. Tiene que cruzar el pueblo, pasar la plaza de la iglesia y llegar hasta el lago. Al otro lado encontrará una larga avenida rodeada de caserones que va a parar al paseo de la Rigoliza. Ahí, en la esquina, hay una gran casa de 3 pisos rodeada de un gran jardín. Ese es el sanatorio. ¿Y sabe usted de algún sitio donde encontrar habitación? De camino cruzará frente al Hotel del Lago. Dígales que le envía el Sebas. Gracias. Buena suerte. Atravesé las calles solitarias del pueblo bajo la nieve, buscando el perfil de la torre de la iglesia. Por el camino me crucé con algunos lugareños que me saludaron con un asentimiento y me miraron de reojo. Al llegar a la plaza, un par de mozos que descargaban un carromato con carbón me indicaron el camino que llevaba al lago, y un par de minutos después enfilé una calle que bordeaba una gran laguna helada y blanca. Grandes caserones de torreones afilados y perfil señorial rodeaban el lago, y un paseo jaloneado de bancos y árboles formaba una cinta en torno a la gran lámina de hielo en la que había quedado atrapados pequeños botes de remos. Me acerqué al borde y me detuve a contemplar el estanque congelado que se extendía a mis pies. La capa de hielo debía tener un palmo de grosor y en algunos puntos relucía como cristal opaco, insinuando la corriente de aguas negras que se deslizaba bajo el caparazón. El Hotel del Lago era un caserón de 2 plantas, pintado de rojo oscuro, que quedaba al pie del estanque. Antes de seguir mi camino, me detuve para reservar una habitación por 2 noches
que pagué por adelantado. El conserje me informó de que el hotel estaba casi vacío y me dio a escoger habitación. La 101 tiene una vista espectacular del amanecer sobre el lago, ofreció. Pero si prefiere vistas al norte, elija usted, atajé indiferente a la belleza señorial de aquel paisaje crepuscular. Entonces, la 101, en temporada de verano, es la preferida de los recién casados. Me tendió las llaves de aquella supuesta suite nupcial y me informó de los horarios de comedor para la cena. Le dije que volvería más tarde y le pregunté si Villa San Antonio quedaba lejos de ahí. El conserje adoptó la misma expresión que había visto en el jefe de estación y negó con una sonrisa afable. Está aquí cerca, a 10 minutos. Si toma el paseo que queda al final de esta calle, la verá al fondo. No tiene pérdida. 10 minutos más tarde me encontraba en las puertas de un gran jardín sembrado de hojas secas atrapadas en la nieve. Más allá, Villa San Antonio se alzaba como un sombrío centinela envuelto en un halo de luz dorada que exhalaba de sus ventanales. Crucé el jardín, sintiendo que el corazón me latía con fuerza y que pese al frío cortante me sudaban las manos. Ascendí las escaleras que conducían a la entrada principal. El vestíbulo era una sala de suelos embaldosados, como un tablero de ajedrez, que conducía a una escalinata en la que vi a una joven ataviada de enfermera que sostenía de la mano a un hombre tembloroso que parecía eternamente suspendido entre dos peldaños, como si toda su existencia hubiera quedado atrapada en un soplo. «Buenas tardes», dijo una voz a mi derecha. Tenía los ojos negros severos, los rasgos cortados sin amago de simpatía y ese aire grave de quien ha aprendido a no esperar más que malas noticias. Debía de rondar la cincuentena y aunque vestía el uniforme del mismo que la joven enfermera que acompañaba al anciano, toda en ella respiraba autoridad y rango. «Buenas tardes. Estoy buscando a una persona llamada Cristina Sagnier. Tengo razones para creer que se hospeda aquí». Me observó sin pestañear. «Aquí no se hospeda nadie, caballero. Este lugar no es ni un hotel ni una residencia. Disculpe. Acabo de hacer un largo viaje en busca de esta persona». «No se disculpe», dijo la enfermera. «¿Puedo preguntarle si es usted familiar o allegado?» «Mi nombre es David Martín. ¿Está Cristina Sagnier aquí, por favor?» La expresión de la enfermera se ablandó. Siguieron una insinuación de sonrisa amable y un asentimiento. Respiré hondo. «Soy Teresa, la enfermera jefa del turno de noche. Si es tan amable de seguirme, señor Martín, le acompañaré al despacho del doctor San Juan. ¿Cómo está la señorita Sagnier? ¿Puedo verla?» Otra sonrisa leve e impenetrable. «Por aquí, por favor». La habitación describía un rectángulo sin ventanas, encajado entre 4 muros pintados de azul e iluminados por 2 lámparas que pendían del techo y emitían una luz metálica. Los 3 únicos objetos que ocupaban la sala eran una mesa desnuda y 2 sillas. El aire olía a desinfectante y hacía frío. La enfermera lo había descrito como un despacho,
pero tras 10 minutos esperando a solas, anclado en una de las sillas, yo no acertaba a ver más que una celda. La puerta estaba cerrada, pero incluso así podía oír voces, a veces gritos aislados entre los muros. Empezaba a perder la noción del tiempo que llevaba ahí cuando se abrió la puerta y un hombre de entre 30 y 40 años entró, ataviado con una bata blanca y una sonrisa tan helada como el aire que impregnaba la estación. El doctor San Juan, supuse. Rodeó la mesa y tomó asiento en la silla que había al otro lado. Apoyó las manos sobre la mesa y me observó con vaga curiosidad durante unos segundos antes de despegar los labios. Me hago cargo de que acaba de realizar usted un largo viaje y estará cansado, pero me gustaría saber por qué no está aquí el señor Pedro Vidal, dijo al fin. No ha podido venir. El doctor me observaba sin pestañear, esperando. Tenía la mirada fría y ese ademán particular de quien no oye, escucha. Puedo verla. No puede ver usted a nadie si antes no me dice la verdad y sé qué busca aquí. Suspiré y asentí. No había viajado 150 kilómetros para mentir. Mi nombre es Martín, David Martín. Soy amigo de Cristina Sanguier. Aquí la llamamos señora de Vidal. Me trae sin cuidado cómo la llaman ustedes. Quiero verla ahora. El doctor suspiró. ¿Es usted el escritor? Me incorporé impaciente. ¿Qué clase de sitio es este? ¿Por qué no pueda verlo ya? Siéntese, por favor, se lo ruego. El doctor señaló la silla y esperó a que tomase asiento de nuevo. ¿Puedo preguntarle cuándo fue la última vez que la vio o habló con ella? Hará algo más de un mes, respondí. ¿Por qué? ¿Sabe usted de alguien que la viera o hablase con ella después de usted? No, no lo sé. ¿Qué ocurre aquí? El doctor se llevó la mano derecha a los labios, calibrando sus palabras. Señor Martín, me temo que tengo malas noticias. Sentí que se me hacía un nudo en la boca del estómago. ¿Qué le ha pasado? El doctor me miró sin responder y por primera vez me pareció entrever un asomo de duda en su mirada. No lo sé, dijo. Recorrimos un pasillo corto, flanqueado por puertas metálicas. El doctor San Juan me procedía, sosteniendo un manojo de llaves en las manos. Me pareció escuchar tras las puertas voces que susurraban a nuestro paso, ahogadas entre risas y llantos. La habitación estaba al final del corredor. El doctor abrió la puerta y se detuvo en el umbral, mirándome sin expresión. 15 minutos, dijo. Entré en la habitación y oí al doctor cerrar a mi espalda. Al frente se abría una estancia de techos altos y paredes blancas que se reflejaban en un suelo de baldosas brillantes. A un lado había una cama de armazón metálico envuelta por una cortina de gasa vacía. Un amplio ventanal contemplaba el jardín nevado, los árboles y más allá la silueta del lago. No reparé en ella hasta que me acerqué unos pasos. Estaba sentada en una butaca frente a la ventana. Vestía un camisón blanco y llevaba el pelo recogido en una trenza. Rodeé la butaca y la miré. Sus ojos permanecieron inmóviles. Cuando me arrodillé a su lado, ni siquiera pestañeó. Cuando posé mi mano sobre la suya, no movió un solo músculo de su cuerpo. Advertí entonces las vendas que le cubrían los brazos, de las muñecas a los codos, y las ligazones que la mantenían atada a la butaca. Le acaricié la mejilla recogiendo una lágrima que le caía por la cara. Cristina,
murmuré. Su mirada permaneció atrapada en ninguna parte, ajena a mi presencia. Acerqué una silla y me senté frente a ella. Soy David, murmuré. Por espacio de un cuarto de hora permanecimos así, en silencio, su mano en la mía, su mirada extraviada de mis palabras sin respuesta. En algún momento oí que la puerta se abría de nuevo y sentí que alguien me hacía del brazo con delicadeza y tiraba de mí. Era el doctor San Juan. Me dejé conducir hasta el pasillo sin ofrecer resistencia. El doctor cerró la puerta y me acompañó de regreso a aquel despacho helado. Me desplomé en la silla y le miré incapaz de articular una palabra. ¿Quiere que le deje a solas unos minutos?, preguntó. Asentí. El doctor se retiró y entró a la puerta al salir. Me miré la mano derecha, que estaba temblando, y la cerré en un puño. Apenas sentía ya el frío de aquella habitación, ni pude oír los gritos y las voces que se filtraban por las paredes. Solo supe que me faltaba el aire y que tenía que salir de aquel lugar. El doctor San Juan me encontró en el comedor del Hotel del Lago, sentado frente al fuego y acompañando de un plato que no había probado. No había nadie allí, excepto una doncella que recorría las mesas desiertas y sacaba brillo con un paño a los cubiertos sobre los manteles. Tras los cristales había anochecido y la nieve caía lentamente como polvo de cristal azul. El doctor se aproximó a mi mesa y me sonrió. He supuesto que la encontraría aquí, dijo. Todos los forasteros acaban aquí. Aquí pasé yo mi primera noche en este pueblo cuando llegué hace 10 años. ¿Qué habitación le han dado? Se supone que la favorita de los recién casados, con vistas al lago. No lo crea. Eso es lo que dicen de todas. Una vez fuera del recinto del sanatorio y sin la bata blanca, el doctor San Juan ofrecía una presencia más relajada y afable. Sin el uniforme, casi no le había reconocido, aventuré. La medicina es como el ejército. Sin hábito no hay monje, replicó. ¿Cómo se encuentra usted? Estoy bien. He tenido días peores. Ya. Le he echado en falta antes, cuando he vuelto al despacho a buscarle. Necesitaba un poco de aire, lo entiendo, pero contaba con que sería usted menos impresionable. ¿Por qué? Porque le necesito. Mejor dicho, es Cristina quien le necesita. Tragué saliva. Debe de pensar que usted que yo soy un cobarde, dije. El doctor negó. ¿Cuánto tiempo lleva así? Semanas. Prácticamente desde que llegó aquí. Ha ido empeorando con el tiempo. ¿Tiene conciencia de dónde está? El doctor se encogió de hombros. Es difícil saberlo. ¿Qué le ha pasado? El doctor San Juan suspiró. Hace 4 semanas la encontraron no muy lejos de aquí, en el cementerio del pueblo, tendida sobre la lápida de su padre. Sufría de hipotermia y deliraba. La trajeron al sanatorio porque uno de los guardias civiles la reconoció de cuando pasó meses aquí el año pasado visitando a su padre. Mucha gente del pueblo la conocía. La ingresamos y estuvo en observación durante un par de días. Estaba deshidratada y posiblemente llevaba días sin dormir. Recuperaba la conciencia a ratos. Cuando lo hacía, hablaba de usted. Decía que corría usted un gran peligro. Me hizo jurar que no avisara a nadie, ni a su esposo, ni a nadie, hasta que ella pudiera hacerlo por sí misma. Aún así, ¿por qué no dio usted aviso a Vidal de lo que había pasado? Lo hubiera hecho, pero le parecerá a usted absurdo. ¿El qué? Tuve el convencimiento de que estaba huyendo y pensé que mi deber era ayudarla. ¿Huyendo de quién? No estoy seguro, dijo con una expresión ambigua.
¿Qué es lo que no me está diciendo, doctor? Soy un simple médico. Hay cosas que no entiendo. ¿Qué cosas? El doctor San Juan sonrió nerviosamente. Cristina cree que algo o alguien ha entrado dentro de ella y quiere destruirla. ¿Quién? Solo sé que ella cree que está relacionado con usted y que ese alguien o algo que le da miedo. Por eso creo que nadie más puede ayudarla. Por eso no avisé a Vidal como hubiera sido mi deber, porque sabía que tarde o temprano usted aparecería por aquí. Me miró con una extraña mezcla de lástima y despecho. Yo también la aprecio, señor Martín. Los meses que Cristina pasó aquí visitando a su padre, llegamos a ser buenos amigos. Supongo que ella no le habló de mí y posiblemente no tenía por qué hacerlo. Fue una temporada muy difícil para ella. Me confió muchas cosas y yo también a ella. Cosas que nunca le he dicho a nadie. De hecho, hasta le propuse matrimonio para que vea que aquí los médicos también estamos un poco oídos. Por supuesto me rechazó. No sé por qué le cuento todo esto, pero volverá a estar bien, ¿verdad, doctor? Se recuperará. El doctor San Juan desvió la mirada al fuego, sonriendo con tristeza. Eso espero, respondió. Quiero llevármela. El doctor alzó las cejas. ¿Llevársela? ¿A dónde? A casa. Señor Martín, permítame que le hable con franqueza. Al margen del hecho de que no es usted familiar directo, ni, por supuesto, el esposo de la paciente, lo cual es un simple requisito legal. Cristina no está en situación de ir con nadie a ningún sitio. Está mejor aquí encerrada, en un caserón con usted, atada a una silla y drogada. No me diga que le ha vuelto a proponer matrimonio. El doctor me observó largamente, tragándose la ofensa que claramente le habían causado mis palabras. Señor Martín, me alegro de que esté usted aquí porque creo que juntos vamos a poder ayudar a Cristina. Creo que su presencia le va a permitir salir del lugar en el que se ha refugiado. Lo creo porque la única palabra que ha pronunciado en las últimas 2 semanas es su nombre. Sea lo que fuera lo que le sucedió, creo que tenía que ver con usted. El doctor me miraba como si esperase algo de mí, algo que respondiese a todas las preguntas. Creí que me había abandonado, empecé. Íbamos a irnos de viaje, a dejarlo todo. Yo había salido un momento a buscar los billetes del tren y hacer un recado. No estuve fuera más de 90 minutos. Cuando regresé a casa, Cristina se había marchado. Sucedió algo antes de que ella se fuera. Discutieron. Me mordí los labios. No lo llamaría una discusión. ¿Cómo lo llamaría? La sorprendí mirando entre unos papeles relacionados con mi trabajo y creo que le ofendió lo que debió de interpretar con mi desconfianza. ¿Era algo importante? No, un simple manuscrito, un borrador. ¿Puedo preguntar qué tipo de manuscrito era? Dudé. Una fábula. Para niños. Digamos que para una audiencia familiar. Entiendo. No creo que lo entienda. No hubo ninguna discusión. Cristina estaba solo un poco molesta porque no le permití echarle un vistazo, pero nada más. Cuando la dejé estaba bien, preparando algo de equipaje. Ese manuscrito no tiene importancia alguna. El doctor ofreció un asentimiento de cortesía más que de convencimiento. Podría ser que mientras usted estuviese fuera, alguien la visitara en su casa. Nadie más que yo sabía que ella estaba ahí. ¿Se le ocurre algún motivo por el cual decidiese salir de su casa
antes de que usted volviese. No, ¿por qué? Son solo preguntas, señor Martín. Intento aclarar qué sucedió entre el momento en que usted la vio por última vez y su aparición aquí. Dijo ella qué o quién se le había metido dentro. Es un modo de hablar, señor Martín. Nadie se ha metido dentro de Cristina. No es infrecuente que pacientes que han sufrido una experiencia traumática sientan la presencia de familiares fallecidos o de personas imaginarias, incluso que se refugien en su propia mente y cierren las puertas al exterior. Es una respuesta emocional, un modo de defenderse de sentimientos o emociones que resultan inaceptables. Eso no debe preocuparle ahora. Lo que cuenta y lo que nos va a ayudar es que si hay alguien importante para ella ahora, esa persona es usted. Por cosas que me contó en su día y que quedaron entre nosotros, y lo que he observado en estas últimas semanas, me consta que Cristina le quiere, señor Martín. Le quiere como no ha querido nunca a nadie, y ciertamente como nunca me querrá a mí. Por eso le pido que me ayude, que no se deje cegar por el miedo o el resentimiento, y me ayude, porque los dos queremos lo mismo. Los dos queremos que Cristina pueda salir de este lugar. Asentí avergonzado. Disculpe si antes. El doctor alzó la mano, acallándome. Se incorporó y se puso el abrigo. Me ofreció su mano y la estreché. Lo espero mañana, dijo. Gracias, doctor. Gracias a usted por acudir a su lado. A la mañana siguiente, salí del hotel cuando el sol empezaba a alzarse sobre el lago helado. Un grupo de niños jugaban al borde del estanque, lanzando piedras e intentando alcanzar el casco de un pequeño bote apresado en el hielo. Había dejado de nevar y podían verse las montañas blancas en la distancia y grandes nubes pasajeras que se deslizaban sobre el cielo como monumentales ciudades de vapor. Llegué al sanatorio de Villa San Antonio poco antes de las 9 de la mañana. El doctor San Juan me esperaba en el jardín con Cristina. Estaban sentados al sol y el doctor sostenía la mano de Cristina en la suya mientras le hablaba. Ella apenas le miraba. Cuando me vio cruzando el jardín, el doctor me hizo señas para que me aproximase. Me había reservado una silla frente a Cristina. Me senté y la miré, sus ojos sobre los míos sin verme. Cristina, mira, ¿quién ha venido?, dijo el doctor. Tomé la mano de Cristina y me acerqué a ella. Háblele, dijo el doctor. Asentí, perdido en aquella mirada ausente, sin encontrar palabras. El doctor se incorporó y nos dejó a solas. Le vi desaparecer en el interior del sanatorio, no sin antes indicar a una de las enfermeras que no nos quitase ojo de encima. Ignoré la presencia de la enfermera y acerqué la silla a Cristina. Le aparté el pelo de la frente y sonrió. ¿Te acuerdas de mí?, pregunté. Podía ver mi reflejo en sus ojos, pero no sabía si me veía o si podía oír mi voz. El doctor me dice que pronto te vas a recuperar y que podemos irnos a casa, a donde tú quieras. He pensado que voy a dejar la casa de la torre y que nos marcharemos muy lejos como tú querías, donde nadie nos conozca y a nadie le importe quiénes somos ni de dónde venimos. Le habían cubierto las manos con guantes de lana que enmascaraban las vendas que llevaba en los brazos. Había perdido peso
y tenía líneas profundas en la piel, los labios quebrados y los ojos apagados y sin vida. Me limité a sonreír y acariciarle la cara y la frente, hablándole sin parar, contándole lo mucho que le había echado en falta y que la había buscado por todas partes. Pasamos así un par de horas hasta que el doctor regresó con una enfermera y se la llevaron al interior. Me quedé ahí sentado en el jardín, sin saber a dónde ir, hasta que vi aparecer de nuevo al doctor San Juan en la puerta. Se acercó y tomó asiento a mi lado. No ha dicho palabra, dije. No creo que se haya dado ni cuenta de que yo estaba aquí. Se equivoca, amigo mío, repuso. Este es un proceso lento, pero le aseguro que su presencia le ayuda y mucho. Asentí a las limonas y mentiras piadosas del doctor. Mañana volveremos a intentarlo, dijo. Apenas eran las 12 del mediodía. ¿Y qué voy a hacer hasta mañana?, pregunté. ¿No es usted escritor? Escriba algo para ella. Regresé hacia el hotel bordeando el lago. El conserje me indicó cómo encontrar la única librería del pueblo, donde pude comprar cuartillas y una estilográfica que llevaba ahí desde tiempos inmemoriales. Una vez armado, me encerré en la habitación, desplacé la mesa frente a la ventana y pedí un termo con café. Pasé casi una hora mirando el lago y las montañas en la lejanía antes de escribir una sola palabra. Recordé la vieja fotografía que Cristina me había regalado, aquella imagen que mostraba a una niña adentrándose en un muelle de madera tendido hacia el mar y cuyo misterio había eludido siempre su memoria. Imaginé que me adentraba en aquel muelle, que mis pasos me llevaban tras ella y lentamente las palabras empezaban a fluir y el armazón de una pequeña historia se insinuó en el trazo. Supe que iba a escribir la historia que Cristina nunca pudo recordar, la historia que la había llevado de niña a caminar sobre aquellas aguas relucientes de la mano de un extraño. Escribiría la historia de aquel recuerdo que nunca fue la memoria de una vida robada. Las imágenes y la luz que asomaban entre las frases me llevaron de nuevo a aquella vieja Barcelona de tinieblas que nos habían hecho a ambos. Escribí hasta que se puso el sol y no quedó gota de café en el termo, hasta que el lago helado se encendió con la luz de la luna azul y me dolieron los ojos y las manos. Dejé caer la pluma y aparté las cuartillas de la mesa. Cuando el conserje llamó a la puerta para preguntarme si iba a bajar a cenar, no le oí. Había caído profundamente dormido. Por una vez, soñando y creyendo que las palabras, incluso las mías, tenían el poder de curar. Pasaron 4 días al son de la misma rutina. Me despertaba con el alba y salía al balcón de la habitación para ver el sol teñir de rojo el agua a mis pies. Llegaba al sanatorio a eso de las 8:30 de la mañana y acostumbraba a encontrar al doctor San Juan sentado en los peldaños de la entrada, contemplando el jardín con una taza de café humeante en las manos. ¿Nunca duerme, doctor?, le preguntaba. No más que usted, replicaba. A eso de las 9, el doctor me acompañaba hasta la habitación de Cristina y me abría la puerta. Nos dejaba solas. Siempre la encontraba sentada en la misma butaca frente a la ventana. Acercaba a una de las sillas y le tomaba la mano. Apenas reconocía mi presencia. Luego empezaba a leer las páginas que había escrito para ella la noche anterior. Cada día
Ella empezaba, cada día empezaba a leer desde el principio. A veces interrumpía la lectura y al alzar la vista me sorprendía al descubrir el asomo de una sonrisa en sus labios. Pasaba el día con ella hasta que el doctor regresaba al anochecer y me pedía que me marchase. Luego me arrastraba por las calles desiertas bajo la nieve y regresaba al hotel. Cenaba algo y subía a mi habitación para seguir escribiendo hasta que me vencía la fatiga. Los días dejaron de tener nombre. Al quinto día entré en la habitación de Cristina como todas las mañanas para encontrar vacía la butaca en la que siempre me esperaba. Alarmado, busqué alrededor y la encontré acurrucada en el suelo, hecha un ovillo contra un rincón, abrazándose las rodillas y con el rostro lleno de lágrimas. Al verme sonrió y comprendí que me había reconocido. Me arrodillé junto a ella y la abracé. No creo haber sido tan feliz como en aquellos míseros segundos en que sentí su aliento en la cara y vi que una brizna de luz había regresado a sus ojos. ¿Dónde has estado?, preguntó. Aquella tarde, el doctor San Juan me dio permiso para sacarla de paseo durante 1 hora. Caminamos hasta el lago y nos sentamos en un banco. Empezó a hablarme de un sueño que había tenido, la historia de una niña que vivía en una ciudad laberíntica y oscura, cuyas calles y edificios estaban vivos y se alimentaban de las almas de sus habitantes. En su sueño, como en el relato que le había estado leyendo durante días, la niña conseguía escapar y llegaba a un muelle tendido sobre un mar infinito. Caminaba de la mano de un extraño, sin nombre ni rostro, que la había salvado y que la acompañaba ahora hasta el fin de aquella plataforma de maderos tendida sobre las aguas donde alguien esperaba. Alguien que nunca llegaba a ver, porque su sueño, como la historia que le había estado leyendo, estaba inacabado. Cristina recordaba vagamente Villa San Antonio y al doctor San Juan. Se sonrojó al contarme que creía que él le había propuesto matrimonio la semana anterior. El tiempo y el espacio se confundían en sus ojos. A veces creía que su padre estaba ingresado en una de las habitaciones y que ella había venido a visitarle. Un instante después no recordaba cómo había llegado hasta ahí y en ocasiones ni se lo preguntaba. Recordaba que yo había salido a comprar unos billetes de tren y a ratos se refería a aquella mañana en que había desaparecido como si eso hubiese ocurrido el día anterior. A veces me confundía con Vidal y me pedía perdón. En otras ocasiones el miedo ensombrecía su rostro y se echaba a temblar. Se acerca, decía, tengo que irme antes de que te vea. Entonces se sumía en un largo silencio, ajena a mi presencia o al mundo, como si algo la hubiese arrastrado a algún lugar remoto e inalcanzable. Pasados unos días, la certeza de que Cristina había perdido la razón empezó a calarme hondo. La esperanza del primer momento de tino de amargura y en ocasiones, al regresar a aquella celda en mi hotel por la noche, sentí abrirse dentro de mí aquel viejo abismo de oscuridad y de odio que creí olvidado. El doctor San Juan, que me observaba con la misma paciencia y tenacidad que reservaba a sus pacientes, me había advertido que aquello iba a suceder. No tiene usted que perder la esperanza, amigo mío, decía. Estamos haciendo grandes progresos. Tenga confianza.
Yo asentía dócil y regresaba día tras día al sanatorio para llevar a Cristina de paseo hasta el lago, para escuchar aquellos recuerdos soñados que me había relatado docenas de veces, pero que ella volvía a descubrir de nuevo cada día. Todos los días me preguntaba dónde había estado, por qué no había regresado a buscarla, por qué la había dejado sola. Todos los días me miraba desde su jaula invisible y me pedía que la abrazase. Todos los días, al despedirme de ella, me preguntaba si la quería y yo siempre le respondía lo mismo. Te querré siempre, decía yo, siempre. Una noche me desperté al oír golpes en la puerta de mi habitación. Eran las 3 de la madrugada. Me arrastré hasta la puerta aturdido y encontré a una de las enfermeras del sanatorio en el umbral. El doctor San Juan me ha pedido que venga a buscarle. ¿Qué ha pasado? 10 minutos más tarde entraba por las puertas de Villa San Antonio. Los gritos podían oírse desde el jardín. Cristina había trabado por dentro la puerta de su habitación. El doctor San Juan, con aspecto de no haber dormido una semana, y 2 enfermeros estaban intentando forzar la puerta. En el interior se podía oír a Cristina gritando y golpeando las paredes, derribando los muebles y destrozando cuanto encontraba. ¿Quién está ahí dentro con ella?, preguntó helado. Nadie, replicó el doctor. Pero le estaba hablando a alguien, protesté. Está sola. Un celador, llegó a toda prisa portando una gran palanca de metal. Es todo lo que he encontrado, dijo. El doctor asintió y el celador caló la palanca en el resquicio de la cerradura y empezó a forcejear. ¿Cómo ha podido celar desde dentro?, pregunté. No lo sé. Por primera vez me pareció leer temor en el rostro del doctor, que evitaba mi mirada. El celador estaba a punto de forzar la cerradura con la palanca cuando, de súbito, se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Cristina, llamó el doctor. No hubo respuesta. La puerta se dio finalmente y se abrió hacia adentro de un golpe. Seguí al doctor al interior de la estancia, que estaba en penumbras. La ventana estaba abierta y un viento helado inundaba la habitación. Las sillas, mesas y butacas estaban derribadas. Las paredes estaban manchadas de lo que me pareció un trazo irregular de pintura negra. Era sangre. No había rastro de Cristina. Los enfermeros corrieron al balcón y otearon el jardín en busca de pisadas en la nieve. El doctor miraba a un lado y otro, buscando a Cristina. Fue entonces cuando oímos una risa que provenía del cuarto de baño. Me acerqué a la puerta y la abrí. El suelo estaba cubierto de cristales. Cristina estaba sentada en el piso, apoyada contra la bañera de metal como un muñeco roto. Le sangraban las manos y los pies, sembrados de cortes y aristas de vidrio. Su sangre se deslizaba todavía por las grietas del espejo que había destrozado a puñetazos. La rodeé en mis brazos y busqué su mirada. Sonrió. No le he dejado entrar, dijo. ¿A quién? Quería que olvidase, pero no le he dejado entrar, repitió. El doctor se arrodilló a mi lado y examinó los cortes y heridas que recubrían el cuerpo de Cristina. Por favor, murmuró apartando. Ahora no. Uno de los enfermeros había corrido a por una camilla. Los ayudé a atender a Cristina y le sostuve la mano mientras la conducían a un consultorio donde el doctor San Juan procedió a inyectarle un calmante que en apenas unos segundos le robó la conciencia. Me quedé a su lado, mirándola a los ojos hasta que su mirada se tornó un espejo vacío y una de las enfermeras
me tomó del brazo y me sacó del consultorio. Me quedé allí, en medio de un corredor de penumbras que olía a desinfectante, con las manos y la ropa manchadas de sangre. Me apoyé contra la pared y me dejé resbalar hasta el suelo. Cristina despertó al día siguiente para encontrarse sujeta por correas de cuero sobre una cama, enclaustrada en una habitación sin ventanas, ni más luz que la de una bombilla que amarillaba prendida del techo. Yo había pasado la noche en una silla postada en el rincón, observándola, sin noción del tiempo que había transcurrido. Abrió los ojos de súbito, una mueca de dolor en el rostro al sentir las punzadas de las heridas que cubrían sus brazos. David, llamó. Estoy aquí, respondí. Me acerqué al lecho y me incliné para que me viese el rostro y la sonrisa anémica que había ensayado para ella. No puedo moverme. Está sujeta con unas correas. Es por tu bien. En cuanto venga el doctor te las quitará. Quítamelas tú. No puedo. Tiene que ser el doctor quien. Por favor, suplicó. Cristina, es mejor que, por favor. Había dolor y miedo en su mirada, pero sobre todo había una claridad y una presencia que no había visto en todos los días que la había visitado en aquel lugar. Era ella de nuevo. Desaté las 2 primeras correas que cruzaban sobre los hombros y la cintura. Le acaricié el rostro. Estaba temblando. ¿Tienes frío?, negó. ¿Quieres que avise al doctor?, negó de nuevo. David, mírame. Me senté en el borde del lecho y la miré a los ojos. Tienes que destruirlo, dijo. No te entiendo. Tienes que destruirlo. ¿El qué? El libro. Cristina, lo mejor será que avise al doctor. No, escúchame. Me aferró la mano con fuerza. La mañana que te fuiste, fui a buscar los billetes, ¿te acuerdas? Subí otra vez a tu estudio y abrí el baúl. Suspiré. Encontré el manuscrito y empecé a leerlo. Es solo una fábula, Cristina. No me mientas. Lo leí, David, al menos lo suficiente para saber que tenía que destruirlo. No te preocupes por eso ahora. Ya te dije que había abandonado el manuscrito, pero él no te ha abandonado a ti. Intenté quemarlo. Por un instante le solté la mano al oír aquellas palabras, reprimiendo una cólera fría, al recordar las cerillas quemadas que había encontrado en el suelo del estudio. Intentaste quemarlo, pero no pude, murmuró. Había alguien más en la casa. No había nadie en la casa, Cristina, nadie. Tan pronto prendí el fósforo y lo acerqué al manuscrito, le sentí detrás de mí. Noté un golpe en la nuca y caí. ¿Quién te golpeó? Todo estaba muy oscuro, como si la luz del día se hubiese retirado y no pudiera entrar. Me di la vuelta, pero todo estaba muy oscuro. Solo vi sus ojos, ojos como los de un lobo. Cristina me quitó el manuscrito de las manos y lo guardó otra vez en el baúl. Cristina, no estás bien. Déjame que llame al doctor y no me estás escuchando. Le sonreí y la besé en la frente. Claro que te escucho, pero no había nadie más en la casa. Cerró los ojos y la dio la cabeza, gimiendo, como si mis palabras fueran puñales que le retorcían las entrañas. Voy a avisar al doctor. Me incliné para besarla de nuevo y me incorporé. Me dirigí hacia la puerta sintiendo su mirada en la espalda. Cobarde, dijo. Cuando regresé a la habitación con el doctor San Juan, Cristina había desatado la última correa y se tambaleaba por la habitación en dirección a la puerta, dejando pisadas ensangrentadas sobre las baldosas blancas. La sujetamos entre los dos y la tendimos de nuevo en la cama. Cristina gritaba
y forcejeaba con una rabia que lava la sangre. El alboroto alertó al personal de enfermería. Un celador nos ayudó a contenerla mientras el doctor la ataba de nuevo con las correas. Una vez inmovilizada, el doctor me miró con severidad. Voy a sedarla de nuevo. Quédese aquí y no se le ocurra volver a desatarle las correas. Me quedé a solas con ella un minuto, intentando calmarla. Cristina seguía luchando por escapar de las correas. Le sujeté el rostro e intenté captar su mirada. Cristina, por favor, me escupió en la cara. Vete. El doctor regresó acompañado de una enfermera que portaba una bandeja metálica con una jeringuilla, apósitos y un frasco de vidrio que contenía una solución amarillenta. Salga, me ordenó. Me retiré hasta el umbral. La enfermera sujetó a Cristina contra el lecho y el doctor le inyectó el calmante en el brazo. Cristina gritaba con voz desgarrada. Me tapé los oídos y salí al corredor. Cobarde, me dije, cobarde. Más allá del sanatorio de Villa San Antonio, se abrió un camino flanqueado de árboles que bordeaba una acequia y se alejaba del pueblo. El mapa enmarcado que había en el comedor del Hotel del Lago lo identificaba como el apelativo dulzón de paseo a los enamorados. Aquella tarde, al dejar el sanatorio, me aventuré por aquel sombrío sendero que más que amoríos sugería soledades. Anduve durante casi media hora sin tropezarme con alma, dejando atrás el pueblo hasta que la silueta angulosa de Villa San Antonio y los grandes caserones que rodeaban el lago apenas me parecieron recortes de cartón sobre el horizonte. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.